Mis manos tiemblan mientras firmo el último de los papeles. A mis 80 años, todavía me preocupo como un muchacho. La agente inmobiliaria, una mujer joven con una mirada perspicaz, espera pacientemente mientras abordo otra página del contrato. El bolígrafo se desliza por el papel, dejando un rastro de mi último gran sacrificio. «Señor Antonio, ¿está seguro de que no quiere pensarlo de nuevo?», pregunta ella mientras paso a la página final. La cantidad de dinero es bastante considerable. Simplemente sacudo la cabeza. ¿Qué hay que explicarle? ¿Que en mi larga vida no he aprendido a decir que no a mi familia? ¿Que esta es mi última oportunidad de ganarme el respeto de mi único hijo? Está bien, respondo. He estado ahorrando este dinero durante los últimos 30 años. Ella asiente con una sonrisa profesional, pero hay una mirada de incomprensión en sus ojos. Para ella, soy solo un anciano excéntrico que renunció a casi todos sus ahorros por una casa en la que ni siquiera tiene la intención de vivir. Camino lentamente por las calles de la ciudad al salir de la oficina de bienes raíces. El pueblo había cambiado en los últimos años. Habían surgido nuevos edificios. Las viejas tiendas habían cerrado, dando paso a gigantescas cadenas comerciales. Solo mi imprenta permaneció en el mismo lugar durante casi medio siglo, hasta que decidí retirarme hace 5 años. Imprenta, García e hijos. Es irónico. Siempre he tenido un solo hijo, Carlos, que nunca trabajó un día en el negocio familiar. El hijos era más una esperanza que una realidad. Una esperanza de que el muchacho siguiera mis pasos, que amara el olor a tinta y el ruido de las máquinas de escribir. Me dirijo hacia el parque donde suelo alimentar a las palomas. Es mi ritual diario desde que Elena se fue. Han pasado 15 años y todavía hablo con ella cuando estoy solo. «Sabes, Elenita», susurro, arrojando migajas a los pájaros. «Acabo de comprar una casa para nuestro muchacho. La grande en la calle Alameda, la de la Valla Blanca. ¿Recuerdas cuando solíamos pasar por delante y decías lo hermosa que era?» El viento susurra en las copas de los árboles, y quiero creer que es ella respondiéndome. Elena siempre sabía exactamente qué decir, incluso cuando llegaba a casa agotado después de una jornada laboral de 16 horas. Ella encontraba las palabras adecuadas de aliento. Y cuando me negaba a tomar tiempo libre para asegurarnos de tener una vida decente, ella no se quejaba, aunque podía ver lo sola que se sentía. Sacrifiqué nuestro tiempo por el futuro y terminé solo con mis recuerdos y una pila de extractos bancarios. Bueno, al menos ese dinero ahora iría a algo que valiera la pena. Al regresar a mi pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, repaso mentalmente los eventos de los últimos años. Mi imprenta comenzó con una vieja máquina en un sótano alquilado. Trabajé día y noche imprimiendo volantes para negocios locales. Poco a poco, el negocio mejoró. Para cuando Carlos nació, tenía un negocio pequeño pero estable. Entro en el apartamento y enciendo las luces. Todo aquí es simple y funcional, sin lujos. Elena solía burlarse de mi frugalidad. «Antonio», solía decir, «el dinero debe gastarse mientras estamos vivos». Pero yo siempre estaba pensando en el futuro, en la seguridad, en asegurarme de que nuestro hijo nunca tuviera que ahorrar dinero de la manera en que yo tuve que hacerlo cuando era joven. En la mesa de la cocina hay una foto de Carlos y su esposa, Valeria, tomada en su boda hace 7 años. Recuerdo ese día. Carlos parecía feliz y un poco nervioso, mientras que su novia resplandecía de confianza. Incluso entonces, había algo calculador en su mirada cuando me miraba. Quizás soy demasiado prejuicioso. Después de todo, ¿qué padre piensa que una nuera es lo suficientemente buena para su hijo? Pongo la tetera al fuego y saco una vieja lata de té del armario. Elena siempre preparaba el té en una gran tetera de porcelana, un regalo de su madre para nuestra boda. Yo, por otro lado, prefiero la sencillez. Una bolsita y una taza, y está listo. Durante los primeros años después de la boda, Carlos y Valeria me visitaban a menudo. Luego,
Las visitas se volvieron menos frecuentes. Valeria siempre encontraba razones. El trabajo exigía toda su atención, o estaban planeando unas vacaciones, o estaba cansada después de una larga semana. Carlos llamaba, se disculpaba y prometía volver la próxima vez. No insistí. Comprendí que los jóvenes tienen sus propias vidas. Cuando venían, Valeria miraba alrededor de mi apartamento con un desdén mal disimulado. Una vez la escuché susurrarle a Carlos: «¿No puede permitirse algo mejor? ¿O es simplemente un tacaño? Si tan solo supiera cuánto dinero había en mis cuentas. Dinero que había estado ahorrando toda mi vida, negándome todo menos las necesidades básicas». Pero me quedé callado. Era mi pequeña arma secreta, mi garantía de que algún día podría ayudar verdaderamente a mi hijo. Y ese día llegó. La casa en la calle Alameda fue mi último y más generoso regalo. Una casa de 3 pisos y 5 habitaciones con una cocina espaciosa y jardín. Es exactamente lo que Valeria siempre quiso, según las historias de Carlos. Bebo mi té y reviso el resto de las escrituras de la casa. Les entregaré las llaves en una semana, en el cumpleaños de Carlos. Será una sorpresa que espero cambie nuestra relación para mejor. Tal vez Valeria finalmente me vea no solo como un anciano molesto, sino como alguien que realmente se preocupa por su bienestar. Al irme a la cama, recuerdo el día en que vi la casa por primera vez. La agente inmobiliaria, no la que había negociado el trato, sino una mayor, me llevaba por las habitaciones, elogiando los techos altos y los pisos de madera originales. Escuchaba a medias, imaginando cómo Carlos y Valeria vivirían aquí, quizás con los nietos que aún no tenían. «Señor Antonio», preguntó la agente entonces, «¿planea vivir aquí solo? La casa es bastante grande para una persona». «No», respondí, «es para mi hijo y su esposa». «Qué generoso de su parte», sonrió ella. «¿Saben ellos sobre su decisión? Será una sorpresa». Ella me miró extrañada, pero no dijo nada. Quizás también le parecía extraño que un anciano regalara todos sus ahorros sin decir una palabra a los destinatarios de tal regalo generoso. Pero, ¿qué podía saber ella sobre mi relación con mi hijo? ¿Sobre las noches que pasé junto a su cuna mientras estaba enfermo? ¿Sobre los fines de semana que pasé en la imprenta para que él pudiera tener los mejores juguetes y la ropa de moda? ¿Sobre los años que pagué por su educación, esperando que encontrara su camino, incluso si ese camino no conducía al negocio familiar? Carlos eligió una carrera en la oficina de impuestos, estable y segura. Nunca lo presioné, aunque en el fondo esperaba que quisiera continuar en mi negocio. Cuando quedó claro que eso no iba a suceder, vendí la imprenta a una pareja joven con ojos brillantes que me recordaban a Elena y a mí al comienzo de nuestro viaje. El dinero de la venta del negocio, junto con lo que había ahorrado a lo largo de los años, sumaba una cantidad impresionante. Podría haberme mudado a una casa mejor, viajado, vivido a lo grande, pero en cambio continué mi vida modesta, sumando intereses al capital. Elena no habría aprobado tal ascetismo. «La vida se te está pasando, Antonio», habría dicho ella. Tal vez tenía razón, pero ahora finalmente he encontrado un uso digno para mis ahorros. Por la mañana, me despierto con la primera luz, un hábito que me quedó de mis días de trabajo, como la avena que he preparado cada mañana durante 30 años. Elena siempre se burlaba de mi previsibilidad. Hoy se supone que debo reunirme con Roberto, mi viejo amigo y abogado, para repasar los detalles finales de la transferencia de la casa. Roberto es el único que sabe sobre mis planes, y no oculta su escepticismo. Nos reunimos en una pequeña cafetería en el centro. Roberto, como de costumbre, llega 10 minutos tarde. Algunas cosas no cambian. «Antonio», dice, estrechando mi mano con su palma fuerte, «aún puedes cambiar de opinión. Es un regalo demasiado generoso para personas que no son particularmente». Deja de hablar buscando palabras, que no me aprecian particularmente. Termino por él. Tal vez por eso lo hago, Roberto, para que finalmente vean que me importan. Roberto niega con la cabeza.
Podrías comprar un apartamento más pequeño o ayudar con el pago inicial. ¿Pero una casa entera y regalarla por nada? Me encojo de hombros. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Soy viejo, Roberto. No quiero viajes de lujo ni un coche nuevo. Quiero que mi hijo y su esposa tengan una buena vida. Y tal vez, agrego más tranquilamente, finalmente decidan tener hijos si tienen suficiente espacio. Roberto suspira, pero no discute más. Me conoce demasiado bien como para intentar hacerme cambiar de opinión. Está bien, dice finalmente. He preparado todo el papeleo. Serán dueños de la casa por completo, sin ataduras. ¿Estás seguro de que no quieres conservar al menos los derechos de uso? Niego con la cabeza. Ninguno. Quiero que sea su casa, completa e incondicionalmente. Roberto asiente, pero puedo ver la preocupación en sus ojos. Conoce a Valeria y parece confiar en ella incluso menos que yo. Después de reunirme con Roberto, decido echar un último vistazo a la casa antes de entregar las llaves. La agente acuerda reunirse conmigo allí a las 2 de la tarde. La casa se ve aún más impresionante de lo que recordaba. Fachada recién pintada, césped cuidado, grandes ventanales que dejan entrar mucha luz. Imagino a Carlos regresando aquí después del trabajo, a Valeria preparando la cena en la espaciosa cocina, a los niños probablemente corriendo por las habitaciones, llenando la casa de risas. Parece feliz con su elección, señor Antonio, dice la agente mientras terminamos de mirar alrededor. Sí, respondo. Esta es la casa perfecta para mi familia. Ella sonríe, y esta vez no hay frialdad profesional en su sonrisa, solo calidez genuina. Su familia es muy afortunada de tener un padre tan cariñoso. No le digo que mi familia ni siquiera sabe sobre la casa todavía, que será una sorpresa que espero cambie nuestra relación, que este es mi último intento de ser parte de sus vidas, y no solo un pariente viejo que es visitado por un sentido de obligación. De vuelta en casa, llamo a Carlos para asegurarme de que no se ha olvidado de nuestra reunión en su cumpleaños. No contesta de inmediato y escucho la voz de Valeria de fondo. «Papá, hola», dice finalmente. Por supuesto que nos acordamos. Valeria ha hecho una reserva en El Ciervo Dorado para las 7 de esta noche. El Ciervo Dorado es uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Sé que la cuenta será astronómica y que Carlos espera que yo pague, aunque no lo diga explícitamente. En realidad, hijo, digo. Pensé que podríamos vernos esta tarde. Tengo un regalo especial para ti. ¿Por la tarde? Puedo escuchar la confusión en su voz. No estoy seguro de poder salir del trabajo. Es importante, Carlos. Confía en mí. Hay una pausa y lo escucho hablando con Valeria. «Está bien, papá», dice finalmente. «Trataré de salir temprano». «¿A dónde quieres que vaya?» Le doy la dirección de la casa en la calle Alameda y le pido que traiga a Valeria. «¿Pero qué hay ahí?», pregunta con sospecha. «Ya verás», respondo y sonrío, aunque él no puede verlo. Es una sorpresa. Al colgar el teléfono siento una extraña emoción. Mañana todo va a cambiar. Mañana finalmente haré algo que hará que mi hijo y su esposa me vean como algo más que una carga o una fuente de almuerzos gratis en restaurantes caros. Mañana les daré todo lo que tengo, esperando recibir solo un poco de amor genuino y respeto a cambio. Al irme a la cama, miro la foto de Elena en mi mesa de noche. «Espero que apruebes mi decisión, querida», susurro. Siempre has sido más sabia que yo en estos asuntos. Esa noche, soñé que Elena y yo somos jóvenes de nuevo, que caminamos por la calle Alameda y nos detenemos frente a una hermosa casa con una valla blanca. Un día, dice ella en este sueño, nuestro muchacho vivirá en una casa como esa, y yo le prometo que haré todo lo posible para que suceda. Por la mañana, me despierto con la sensación de una promesa cumplida y listo para un nuevo comienzo. Llegué a la casa de la calle Alameda en un taxi 1 hora antes de la hora acordada. Quería caminar por las habitaciones una vez más para imaginar las reacciones de Carlos y Valeria,
para prepararme mentalmente. En mi bolsillo estaban las llaves, 3 llaves de latón idénticas en un simple llavero. Una para mí, 2 para ellos. La casa se veía aún más imponente que ayer. La luz del sol se reflejaba en las ventanas, haciéndola parecer una ilustración de una revista sobre vida lujosa, el tipo de revistas que Valeria a menudo hojeaba cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Ella siempre había soñado con una casa que impresionara a los demás. Bueno, ahora tendría una. Caminé por todas las habitaciones de nuevo. 5 dormitorios, 3 baños, una oficina, una sala de estar con chimenea, una cocina con la que sueña cualquier anfitriona. Todo vacío, pero en condiciones inmaculadas. Los dueños anteriores habían dejado la casa en perfecto orden. Ni una mancha en las paredes, ni un crujido en las tablas del piso. Exactamente a las 2 en punto, escuché el sonido de un coche deteniéndose. Mirando por la ventana de la sala, vi el sedán plateado de Carlos. Habían llegado juntos, una buena señal. Significaba que Valeria estaba realmente interesada en mi sorpresa. Salí al porche mientras caminaban por la entrada. Carlos parecía desconcertado, Valeria cautelosa. Ella siempre sospechaba de mis iniciativas, como si cada gesto mío escondiera algún tipo de truco. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Carlos, mirando alrededor. «¿De quién es esta casa?». Sonreí. Mi corazón latía con fuerza por la emoción. «Feliz cumpleaños, hijo», dije, y le entregué las 2 llaves en el llavero. «Esta es tu casa, o mejor dicho, la tuya y de Valeria». Hubo silencio. Carlos miró las llaves sin moverse. Valeria miró de mí a la casa, luego de vuelta a mí. Algo brilló en sus ojos que no pude descifrar. Incredulidad, sorpresa, alegría. «¿Estás bromeando?», finalmente logró decir Carlos. «No», negué con la cabeza. «Todo el papeleo está hecho. La casa es toda tuya, sin hipotecas, sin condiciones. Solo un regalo de padre a hijo». Valeria fue la primera en recobrar el sentido. Dio un paso adelante y tomó las llaves de mi mano. «¿Hablas en serio, Antonio?», preguntó, y por primera vez en todos los años que nos conocíamos, no había una nota de desdén en su voz. «¿Nos compraste una casa?». «Sí», respondí simplemente. «¿Les gustaría ver el interior?». Me siguieron al vestíbulo. Observé sus reacciones cuando vieron los techos altos, la amplia escalera que conducía al segundo piso, el piso de mármol en la entrada. Carlos parecía aturdido. ¿Y Valeria? Valeria parecía como si todos sus sueños se hubieran hecho realidad a la vez. «Ay, Dios mío», susurró, girando lentamente y mirando alrededor. «Es la casa de la calle Alameda. Siempre la había admirado cuando pasábamos en coche. Los guié hacia adelante, mostrándoles habitación tras habitación. Con cada paso, Valeria se animaba más y más. Ya estaba planeando dónde pondría tal o cual mueble, qué colores usaría para cada habitación, qué cuadros colgaría. «Este dormitorio es perfecto para una habitación de invitados», dijo al entrar en una de las habitaciones del segundo piso. «Y aquí es donde haremos la oficina de Carlos». Se volvió hacia mí con una sonrisa inesperadamente brillante. «¿Dónde planeas instalarte tú, Antonio?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Yo?». «Me quedo en mi apartamento». Valeria frunció el ceño. «Pero hay tanto espacio. Deberías mudarte con nosotros, ¿verdad, Carlos?». Mi hijo, todavía luciendo ligeramente aturdido, asintió. «Sí, papá. ¿Por qué querrías quedarte en ese pequeño apartamento cuando hay 5 dormitorios?». Me sentí ligeramente confundido. Valeria, que había evitado mi compañía durante años, de repente me invitaba a vivir con ellos. Algo no cuadraba. «Gracias por la invitación», respondí con cautela. «Pero estoy acostumbrado a mi propio lugar. Además, tú y Valeria necesitan su propio espacio». «¡Tonterías!», exclamó Valeria. «La casa es enorme y solo nos veremos en la cena. Además», bajó la voz a un susurro conspirador, «si tenemos hijos puedes ayudar con ellos. Ah, eso es, niñera gratis». Ahora su entusiasmo tenía sentido. «Lo pensaré»,
Dije evasivamente, aunque sabía que me negaría. Vamos a instalarlos primero. Los siguientes días pasaron volando. Carlos pidió tiempo libre en el trabajo, y Valeria estaba totalmente inmersa en la planificación de la mudanza. Me llamaban constantemente, discutiendo detalles o pidiendo consejo, aunque sospechaba que Valeria solo quería asegurarse de que yo no hubiera cambiado de opinión sobre la ayuda financiera. El viernes por la noche, escribí un cheque por una cantidad muy sustancial de dinero. Cuando se lo entregué a Valeria, sus ojos se abrieron de par en par. «Eso es muy generoso, Antonio», dijo, guardando rápidamente el cheque en su bolso antes de que Carlos pudiera ver la cantidad. Conduje hasta la casa el sábado por la mañana para hacer algo para ayudar. El camión de mudanzas ya estaba en la acera. 2 tipos robustos sacaban cajas y muebles de su antiguo apartamento. Valeria dirigía el proceso, diciéndome qué llevar y dónde ponerlo. Cuando me vio, frunció el ceño. «Antonio, acordamos que te lo tomarías con calma. Solo intentaba ayudar con algún consejo», respondí. «Es una casa grande después de todo, y necesitamos organizar el espacio adecuadamente». El día pasó en un torbellino de actividad. Para la noche, la mayoría de los muebles estaban arreglados, aunque las cajas de cosas pequeñas aún tenían que ser clasificadas. Valeria ordenó la cena del restaurante para todos, incluidos los de la mudanza. Me sorprendió su generosidad, hasta que me di cuenta de que yo estaba pagando la cena. Nos sentamos en la nueva mesa de comedor que Valeria había comprado especialmente para la casa. Era enorme, con capacidad para al menos 12 personas. «Ahora podremos tener cenas reales», dijo, admirando su compra. «Siempre he querido tener invitados en un comedor grande». «Hablando de fiestas», dijo Valeria, «estoy pensando en hacer una fiesta de inauguración el próximo sábado. Invitaremos a todos nuestros amigos, a los compañeros de trabajo de Carlos de la oficina de impuestos, a mis clientes. Será una gran oportunidad para mostrar la casa». Carlos no parecía demasiado entusiasmado con la idea. «Tal vez deberíamos esperar hasta estar completamente instalados», sugirió. «Amor, todavía hay tantas cajas por clasificar». «Tonterías», lo descartó Valeria. «Las habitaciones principales están listas, y podemos terminar el resto en una semana». Se volvió hacia mí. «Nos ayudarás con los preparativos, ¿verdad, Antonio?» Me di cuenta de que no se refería a ayuda física, sino financiera. Una fiesta para 30 o 40 personas con un buen servicio de catering no iba a ser barata. «Por supuesto», respondí, decidiendo que esta sería mi última contribución a su nueva vida. «Pero deja que Carlos se encargue de la organización. Él es bueno en eso». Durante los siguientes días, visité la casa a menudo, ayudando con pequeñas tareas y viendo a Valeria transformarla en su palacio perfecto. Eligió materiales caros, ordenó muebles exclusivos, cambió la iluminación. El dinero que les había dado para amueblar se estaba derritiendo a un ritmo alarmante. Noté que mi habitación, la que había sido preparada para mí, quedó intacta. Sin papel tapiz caro ni muebles nuevos, solo lo mínimo. Esta fue una confirmación más de que la invitación a mudarme era una mera formalidad. El día de la fiesta de inauguración, llegué temprano para ayudar con los preparativos finales. Valeria corría por la casa, revisando cada detalle. Había elegido el tema de lujo elegante para la fiesta y exigía que todo estuviera acorde con su visión. «Antonio», me dijo al entrar, «qué bueno que viniste. Necesitamos mover el sofá en la sala de estar. Está en el ángulo equivocado». Miré el enorme sofá de cuero que Carlos y yo habíamos luchado para instalar hace 2 días. «Valeria, a mi edad, mover cosas tan pesadas». «Ay, por supuesto», me interrumpió con fingida preocupación. «Había olvidado tu edad». «Carlos», gritó, «ven aquí. Tenemos que mover el sofá». Mi hijo apareció desde la cocina donde estaba arreglando las copas de champán. «¿Otra vez?», preguntó cansado. «Lo movimos ayer». «Ayer fue ayer», Valeria lo cortó. «Hoy puedo ver que no está bien colocado». «Para las 7 de la tarde».
La casa estaba lista para los invitados. Valeria llevaba un elegante vestido negro, que sospechaba que también había sido comprado con mi dinero. Carlos se puso un traje. Yo me quedé con mi habitual chaqueta de tweed, a pesar de la implicación de Valeria de que mi atuendo era inapropiado para el evento. Los invitados comenzaron a llegar a las 7:30 en punto. Los colegas de Carlos, los clientes de Valeria y colegas de la agencia inmobiliaria, algunos vecinos que ya habían conocido. Me quedé a un lado, viendo a Valeria aceptar cumplidos sobre la casa. «Ay, fue un golpe de suerte», le dijo a uno de los invitados, saludando con gracia. Habíamos estado buscando propiedades en la zona durante mucho tiempo, y cuando esta casa salió al mercado, supimos que tenía que ser nuestra. Ni una palabra sobre que la casa fuera un regalo mío. No la corregí. No quería arruinar la fiesta. Pero un sentimiento de amargura todavía pinchaba mi corazón. La fiesta continuó como de costumbre. Los invitados admiraban la casa. Valeria era colmada de cumplidos. Carlos charlaba con sus compañeros de trabajo. Me sentía como un extra en esta celebración de la vida. Alrededor de las 9 de la noche, cuando la mayoría de los invitados estaban un poco alegres, Valeria golpeó su copa con el tenedor, llamando la atención. «Queridos amigos», comenzó, cuando todos se callaron. «Carlos y yo estamos tan felices de que hayan compartido esta noche especial con nosotros. Nuestro nuevo hogar es el comienzo de una nueva fase de nuestras vidas». Habló sobre sus planes para futuras mejoras en la casa. Cómo iban a renovar el jardín, tal vez construir una piscina. Ni una palabra sobre mí o de dónde venía el dinero para esta casa. Carlos estaba a su lado, sonriendo y asintiendo. Cuando Valeria terminó su discurso, él levantó su copa. «Por nuestro nuevo hogar». Los invitados vitorearon el brindis. Levanté mi copa también, pero un sentimiento de alienación crecía dentro de mí. Estaba cada vez más seguro de que había cometido un error al darles la casa sin condiciones. Tarde esa noche, cuando el último de los invitados se había ido, ayudé a Carlos a recoger las copas vacías. Valeria ya había subido, alegando fatiga. «Fue una buena fiesta», dije tratando de conversar. «Sí», asintió Carlos. «Valeria está complacida. Siempre había querido una casa donde pudiera tener invitados». Noté que no mencionó de dónde la sacaron, dije casualmente. Carlos estaba avergonzado. «Papá, ¿conoces a Valeria? Ella es orgullosa. Es difícil para ella admitir que recibió algo como regalo». Asentí, aunque pensé que no se trataba realmente de orgullo, sino del deseo de Valeria de parecer exitosa ante los ojos de sus amigos y compañeros de trabajo. «Por supuesto, hijo. Lo entiendo». Terminamos de limpiar en silencio. Cuando estaba a punto de irme, Carlos de repente me dio un abrazo. «Gracias, papá. Por todo. Sé que no siempre muestro lo agradecido que estoy, pero...». «Está bien». Le di una palmadita en la espalda. «Me alegra que sean felices en su nuevo hogar». Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre lo que había sucedido durante los días. Valeria claramente consideraba la casa su recompensa bien merecida, no un regalo generoso. Carlos, como siempre, la seguía, dudando en objetar. ¿Y yo? Bueno, yo regalé todos mis ahorros, pero me sentía aún más distante de ellos que antes. Me desperté temprano en la mañana del día siguiente a la fiesta con una sensación pesada en el pecho. El sol apenas asomaba a través de las cortinas de mi viejo apartamento. Y ya sabía que hoy no iba a ser un día fácil. Valeria me había llamado ayer para avisarme que habría otra reunión a las 6 de la tarde, pero que debía llegar a las 3 para ayudar con los preparativos finales. «Necesitamos a alguien para recibir al catering mientras Carlos y yo estamos en el salón de belleza», dijo en un tono que no implicaba objeción. Me sorprendió que Carlos también fuera al salón de belleza, pero mantuve la boca cerrada. A lo largo de los años de mi matrimonio con Valeria, mi hijo se había vuelto más dependiente de su juicio, incluso en asuntos de aseo personal. Me levanté, me duché y pasé mucho tiempo eligiendo qué ponerme. Finalmente me decidí por mi mejor traje,
uno azul oscuro que usaba solo en ocasiones especiales. Elena me lo había regalado para nuestro último aniversario juntos. Deberías mimarte de vez en cuando, Antonio, había dicho entonces. Acaricié la solapa de mi chaqueta como si fuera su hombro. ¿Cómo evaluaría ella la situación actual? Probablemente me aconsejaría no ser tan desconfiado y simplemente disfrutar de la felicidad de mi hijo. Desayuné mi avena habitual y una taza de té negro. Luego me senté junto a la ventana durante mucho tiempo, observando a los transeúntes abajo. El barrio donde vivía no era el más exclusivo de la ciudad, pero me había acostumbrado a él en los 10 años que viví aquí desde la muerte de Elena. Conocía cada tienda, cada árbol, saludaba a mis vecinos. La idea de mudarme a un nuevo barrio, incluso si Valeria realmente quería que viviera con ellos, me inquietaba vagamente. A las 2:30, llamé a un taxi y me dirigí a la casa en la calle Alameda. El conductor, un joven con rastas, silbó cuando le di la dirección. «Lindo barrio», dijo, mirándome por el espejo retrovisor. «¿Visitan a alguien?» «¿A mi hijo?», dije. «Acaba de mudarse allí. Suertudos algunos», se rió el conductor y no volvió a hablarme durante el resto del viaje. La casa se veía aún más impresionante que antes. El césped estaba recién cortado y había grandes macetas con flores en el porche que no habían estado allí antes. Valeria debió haberlas ordenado especialmente para esta noche. Toqué el timbre, aunque tenía llave. Por alguna razón, me parecía incorrecto simplemente entrar, aunque yo mismo les había entregado las llaves de esta casa hace solo una semana. La puerta fue abierta por una chica con uniforme de empresa de catering. «Buenas tardes, señor. ¿Es usted un invitado?» «Soy el padre del señor García», respondí, sintiéndome extrañamente incómodo. «Ah, pase, por favor». La señora García me advirtió que vendría. Todavía no han regresado del salón. Entré en la casa y vi a un grupo de personas con el mismo uniforme moviéndose por la sala de estar y el comedor, colocando mesas, arreglando platos, colocando bandejas y aperitivos. La casa se había transformado aún más desde la última vez que estuve aquí. Había cuadros nuevos en las paredes, jarrones de diseño, espejos y marcos exquisitos. Valeria no había perdido tiempo convirtiendo la casa en una exhibición de su gusto y sospechaba de mi dinero. Me senté en un sillón en la esquina de la sala, tratando de no molestar al personal de catering. Nadie me prestó atención y me sentí como un fantasma en una casa que alguna vez esperé considerar, al menos en parte, mía. A las 4 en punto, llegaron Carlos y Valeria. Mi hijo parecía un poco avergonzado. Su cabello había sido claramente peinado por un profesional, y su rostro brillaba ligeramente, como si le hubieran aplicado algún tipo de crema. Valeria, por otro lado, estaba en su elemento, maquillaje impecable, un peinado nuevo, un vestido caro que veía por primera vez. «Antonio, ya estás aquí», dijo entrando en la sala. «Bien, por favor asegúrate de que no pongan la mesa del buffet demasiado cerca de la chimenea, y asegúrate de que todas las velas estén en su lugar. Ni un hola, ni un gracias por venir. Solo instrucciones, como si fuera otro empleado contratado». Carlos se acercó y me estrechó la mano. «Hola, papá. ¿Llegaste temprano?» «Valeria me pidió que estuviera aquí a las 3 para recibir al catering», respondí. «Ah, sí», asintió como si acabara de recordarlo. «Gracias por ayudarme. Hay tanto que poner al día hoy». Miró alrededor, claramente evaluando si todo iba según el plan de Valeria. Luego se disculpó y subió a cambiarse. Cumplí los recados de Valeria, revisando las mesas y las velas, aunque el personal de catering claramente conocía su trabajo mejor que yo. Luego subí a mi habitación para descansar un poco antes de que llegaran los invitados. La habitación parecía intacta, la misma cama simple, la misma decoración minimalista. Obviamente, nadie esperaba que realmente viviera aquí. Me acosté en la cama y cerré los ojos. El ruido de los preparativos desde abajo llegaba amortiguado, como de otro mundo.
Por un momento, imaginé cómo podrían haber resultado nuestras vidas si Elena hubiera estado viva. Probablemente todos viviríamos juntos en esta casa, ayudando con los nietos que aún no tenemos. A Elena le hubiera encantado cocinar en la gran cocina, cultivar flores en el jardín. Hubiéramos envejecido aquí juntos, rodeados de familia. En cambio, yacía solo en una habitación casi vacía, sintiéndome como un extraño en la casa que yo mismo había comprado. A las 5:30, bajé, aseado y listo para la noche. La casa estaba completamente transformada, con velas encendidas por todas partes, música suave sonando y mesas repletas de deliciosos aperitivos. Valeria, con su elegante vestido, estaba dando instrucciones finales al personal. Carlos, ahora con un traje que parecía más caro que el mío, estaba cerca, sosteniendo una copa de champán. «Ah, papá», dijo cuando me vio. «¿Quieres un poco de champán?» Asentí y llamó al camarero, quien me trajo una copa. Chocamos las copas y tomé un sorbo. El champán era excelente, seco y espumoso, justo como le gustaba a Elena. ¿Nervioso?, le pregunté a Carlos. «Ah, un poco», admitió. «Esta es la primera vez que tenemos tantos invitados, casi 40 personas». «Estará bien», le aseguró Valeria. «La casa es hermosa. La comida se ve deliciosa». Sí, Valeria ha organizado todo perfectamente. Miró a su esposa con evidente admiración. Ella incluso había contratado a un fotógrafo para capturar la noche. Asentí, calculando en mi mente cuánto costaría la velada. Tenía que ser al menos $5,000, si no más. El dinero que les había dado para establecerse claramente se estaba derritiendo a un ritmo alarmante. A las 6 en punto de la tarde, sonó el timbre. Llegaron los primeros invitados. Valeria, transformada instantáneamente de gerente estricta a anfitriona hospitalaria, se apresuró a la puerta. Carlos la siguió, y yo me quedé a un lado, sin saber qué papel debía jugar en esta fiesta. Los invitados llegaron uno por uno, colegas de Carlos, clientes y empleados de la agencia de Valeria, algunas parejas que no conocía, aparentemente sus nuevos vecinos. Cada persona que entraba admiraba la casa, y Valeria aceptaba cada cumplido como si fuera el resultado de sus propios esfuerzos. «Ay, no fue fácil», le dijo a uno de los invitados mientras miraba alrededor de la sala. «Pero siempre supe lo que quería, y fui por ello». Yo estaba cerca sosteniendo mi copa de champán y sentí una irritación ahogada creciendo dentro de mí. Ni una sola vez durante la noche Valeria o Carlos mencionaron que la casa era un regalo mío. No era que ansiara reconocimiento o gratitud, pero ignorar completamente mi papel parecía incorrecto. Cuando la mayoría de los invitados habían llegado, Valeria golpeó su copa con el tenedor, llamando la atención de todos. «Queridos amigos», comenzó con una sonrisa brillante. «Carlos y yo estamos muy felices de verlos a todos en nuestro nuevo hogar. Este es el comienzo de una nueva fase en nuestras vidas, y estamos felices de compartirla con ustedes». Habló sobre cuánto tiempo habían soñado con una casa como esta, cuánto habían trabajado para lograr este objetivo, cómo planeaban más mejoras, una piscina en el jardín, tal vez incluso una extensión para un cine en casa. «Y ahora», continuó, levantando su copa, «propongo un brindis por los nuevos comienzos y por los amigos que comparten este momento especial con nosotros». Todos levantaron sus copas entre vítores de «por la nueva casa» y «por los dueños». Levanté mi copa también, pero no dije una palabra. Algo dentro de mí se apretó y se congeló. La velada continuó. Los invitados comieron, bebieron, hablaron, rieron. Algunos salieron al jardín donde se instalaron linternas y sillas. Valeria revoloteaba de grupo en grupo, encantando a todos con su energía y entusiasmo. Carlos la seguía o charlaba con sus colegas, ocasionalmente mirándome, como si comprobara si estaba bien. Me sentía invisible. Algunos invitados me hablaron por cortesía, pero pronto se alejaron para unirse a conversaciones más animadas. No encajaba en esta celebración de la vida, era un elemento extraño.
un recordatorio de un pasado que Valeria parecía ansiosa por borrar. A las 10 de la noche, estaba cansado física y emocionalmente. Los invitados habían comenzado a dispersarse, dejando muchos cumplidos para los anfitriones. Decidí que yo también podría irme, y comencé a buscar a Carlos para despedirme. Lo encontré en la cocina donde estaba hablando con uno de sus compañeros de trabajo. Cuando me vio, se disculpó con la persona con la que estaba hablando y se acercó. ¿Ya te vas, papá?, preguntó con una leve preocupación en su voz. Sí, estoy cansado, respondí. Fue interesante. Carlos parecía querer decir algo, pero en ese momento, Valeria entró en la cocina, despidiendo al último de los invitados. Fue maravilloso, dijo, abrazando a una mujer que parecía ser una colega de la agencia. Asegúrate de volver, tal vez para una barbacoa el próximo mes. Cuando los invitados se fueron, Valeria me notó. Ah, Antonio, todavía estás aquí, dijo en un tono que podría haber significado cualquier cosa. ¿Cómo estuvo la fiesta? Muy impresionante, dije, luchando por encontrar palabras. Hiciste un gran trabajo organizándolo. Gracias, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Espero que no te hayas aburrido demasiado entre los jóvenes. No, en absoluto, negué con la cabeza. Me voy a casa. Felicidades por su exitosa inauguración. ¿A casa?, preguntó ella, y algo en su tono me puso alerta. Pensé que te quedabas aquí. La habitación está lista para ti. La miré con sorpresa. No planeaba quedarme. Ya discutimos esto, Valeria. Estoy acostumbrado a mi apartamento. ¿Pero por qué pagar alquiler cuando hay tanto espacio aquí? Hizo un gesto amplio con la mano. No es lógico. No se trata de lógica, respondí con calma. Simplemente prefiero vivir solo. Valeria me miró fijamente por un momento. Luego se volvió hacia Carlos. ¿Hablaste con él? Mi hijo estaba confundido. Sí, no tuve tiempo, balbuceó. Había tanto que hacer con la fiesta. ¿De qué están hablando?, pregunté, cambiando mi mirada de uno al otro. Valeria suspiró como si tuviera que explicar lo obvio a un niño. Antonio, Carlos y yo discutimos la situación y decidimos que deberías vender tu apartamento y mudarte aquí. Tiene sentido desde todos los ángulos. No quiero vender el apartamento, dije firmemente. Y no quiero mudarme. Algo cambió en el rostro de Valeria. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se entrecerraron. «Mira», dijo en un tono diferente. «Seamos honestos. Gastaste casi todos tus ahorros en esta casa, ¿no es así?» No respondí, pero ella no esperaba que lo hiciera. «Así que no te queda mucho dinero. Alquiler, facturas, comestibles. Todo cuesta dinero. Si te mudas con nosotros, puedes ahorrar dinero. Además», hizo una pausa, «si tenemos hijos puedes ayudar con ellos. Estaba claro ahora. Valeria no me veía como un miembro de la familia, sino como un recurso, una fuente de dinero y una posible niñera gratis. Puedo manejar mis gastos», dije sintiendo una rabia fría creciendo dentro. «Y no voy a ser una niñera de guardia». «¡Papá!», intervino Carlos. «Valeria solo está cuidando de ti. ¿A tu edad vivir solo?» «A mi edad», lo interrumpí. «Tengo derecho a decidir cómo y dónde vivo». Valeria se cruzó de brazos sobre el pecho. «¿Sabes qué, Antonio? Eres un viejo desagradecido. Te ofrecemos vivir en esta hermosa casa, ser parte de nuestra familia, y te niegas. Tal vez solo te gusta sentirte víctima. Un pobre viejo solitario a quien nadie entiende». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Miré a Carlos, esperando que objetara, que me defendiera, pero él permaneció en silencio, con la mirada baja. «Nunca pensé en mí mismo como una víctima», respondí en voz baja. «Y nunca he pedido lástima». «Increíble. Entonces, ¿por qué te niegas a mudarte?», insistió Valeria. «Es ilógico a menos que quieras castigarnos por algo». «No quiero castigar a nadie», dije sintiéndome cansado. «Solo quiero vivir mi vida». «¿Tu vida?»,
Ella casi se rió. ¡Qué vida, Antonio! Sentarte solo en un pequeño apartamento, mirar por la ventana y alimentar palomas en el parque. Eso no es vida. Es mi vida, respondí, tratando de mantener la calma. Y la aprecio. Valeria negó con la cabeza como si yo fuera un caso perdido. ¿Sabes qué? Estoy cansada de fingir. Te he soportado todos estos años por el bien de Carlos, pero no puedo más. Eres una carga, Antonio. Carlos se siente culpable porque estás solo, y eso nos impide construir una vida. Si realmente amas a tu hijo, deja de ser egoísta y piensa en él. Miré a Carlos, que todavía evitaba mi mirada. ¿Esa es tu opinión también, hijo?, pregunté. Él levantó la vista y vi una mezcla de vergüenza y miedo en sus ojos. Papá, solo queremos que estés más cerca de nosotros. No, dijo Valeria bruscamente. Basta de mentiras. Dile la verdad, Carlos. Dile que estás cansado de sus constantes llamadas, su agresión pasiva, sus miradas críticas hacia mí. Carlos parecía un hombre acorralado. Valeria, ahora no. Si no es ahora, ¿cuándo? Ella levantó la voz. Tenemos la casa. Eso es lo más importante. Viejo, gracias por la casa, pero no te necesitamos ahora. Hubo un pesado silencio en la habitación. Miré a mi hijo, esperando que objetara, que dijera que su esposa no lo decía en serio, que solo estaba cansada después de un largo día. Pero Carlos permaneció en silencio, evitando mi mirada. Ya veo, dije por fin. Bueno, me alegro de que ustedes dos finalmente fueran honestos. Me volví para irme, pero Valeria me agarró del brazo. Mira, Antonio, eso no es lo que quise decir, dijo en un tono diferente, aparentemente dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Solo estoy cansada y he bebido demasiado champán. Por supuesto que queremos que seas parte de nuestras vidas. Solté suavemente mi mano de su agarre. No te preocupes, Valeria. Entendí todo perfectamente. La casa es suya, sin condiciones, tal como lo prometí. Vivan en ella felizmente. Me dirigí a la salida. Carlos finalmente salió de su estupor y me siguió. Papá, espera, dijo alcanzándome en el pasillo. Eso no es lo que ella quiso decir. Sabes, Valeria, a veces habla sin pensar. Me detuve y lo miré. ¿Y tú, Carlos? ¿Qué piensas tú? Él dudó y la pausa fue suficiente. Vi en sus ojos todo lo que necesitaba saber. Eso pensé. Dije en voz baja. Bueno, no los molestaré. Papá, por favor. Está bien, hijo. Le di una palmadita en el hombro. Debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo de que era hora de dejarte ir. Mi error. Abrí la puerta principal y salí al porche. La noche era fresca. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Inhalé profundamente, sintiendo que mi pecho se apretaba. Llamaré a un taxi, dijo Carlos saliendo tras de mí. No es necesario, respondí. Caminaré. ¿A esta hora? ¿A tu edad? A mi edad, dije bajando los escalones. A veces es bueno dar un paseo y pensar en la vida. Caminé por la calle sin mirar atrás. No sé si Carlos se quedó en el porche, mirándome, o si regresó directamente a la casa de su esposa. No importaba. Fue un largo camino de regreso a mi apartamento, pero no me sentí cansado. Había un extraño vacío dentro de mí, como si algo importante hubiera sido arrancado de mi pecho, dejando un agujero. Había regalado casi todos mis ahorros, esperando comprar un lugar en las vidas de mi hijo y su esposa. Pero al final, solo recibí la confirmación de lo que siempre había sospechado. Para ellos, yo era solo un recurso, no una persona. Al entrar en mi apartamento, encendí la luz y miré a mi alrededor. Era pequeño, modesto, pero era mío. No había pinturas caras ni muebles de diseñador. Pero aquí podía ser yo mismo, sin juicios ni pretensiones. Me senté en un sillón junto a la ventana y miré largamente la ciudad por la noche. En algún lugar de allá afuera, en una lujosa casa en la calle Alameda, mi hijo y su esposa probablemente estaban discutiendo sobre mí, planeando cómo hacer las paces, o, más probablemente,
ya habían olvidado lo que había sucedido, ocupados con sus propios asuntos. Y aquí estaba yo, solo, pero extrañamente libre. Era como si esta noche hubiera roto la cadena invisible que me había estado tirando hacia atrás, haciéndome intentar una y otra vez ganar el amor que no se podía comprar. Cerré los ojos y me permití llorar por primera vez en años. La mañana después de la fiesta de inauguración, me recibió con dolor de cabeza y pesadez en el pecho. Luché por salir de la cama, sintiendo cada articulación protestar contra el movimiento. A mi edad, las noches de insomnio y la agitación emocional cobran un precio especialmente alto. En la cocina, puse la tetera y saqué una bolsa de avena. Las acciones familiares eran tranquilizadoras, trayendo de vuelta una sensación de normalidad. Pero por dentro, todavía podía escuchar las palabras de Valeria. Viejo, gracias por la casa, pero no te necesitamos ahora. Y el silencio de Carlos, ese silencio traidor que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Me senté a la mesa con una taza de té y un tazón de avena, mirando por la ventana el familiar paisaje urbano. Frente a mi casa había una panadería donde una pequeña fila se formaba cada mañana por pan fresco. Observé a la gente, sus preocupaciones ordinarias, y sentí un extraño desapego, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. El teléfono sonó alrededor de las 9. Miré la pantalla con aprensión, esperando ver el nombre de Carlos, pero era Roberto, mi viejo amigo y abogado. Antonio, ¿cómo estuvo la fiesta de inauguración?, preguntó sin preámbulos cuando contesté. No muy bien, admití sin entrar en detalles. Roberto guardó silencio por un momento, aparentemente esperando más, pero yo no estaba listo para discutir los eventos de ayer. ¿Pasó algo?, preguntó finalmente. Digamos que se quitaron las máscaras, respondí evasivamente. ¿Por qué llamas, Roberto? Él guardó silencio de nuevo. Luego suspiró. Quería invitarte a almorzar. Ha pasado un tiempo. Casi dije que no, pero luego me di cuenta de que la alternativa era sentarme en casa y repetir los amargos eventos de anoche. Está bien, accedí. ¿Dónde y cuándo? Acordamos reunirnos en un pequeño restaurante italiano cerca de mi casa a la 1 de la tarde. Era uno de nuestros lugares favoritos, discreto desde el exterior, pero con excelente comida y sin pretensiones de moda. Después de hablar con Roberto, decidí salir a caminar. El día estaba despejado pero fresco, típico de principios de otoño en la ciudad. Me puse mi viejo abrigo y bufanda y salí. El parque donde solía alimentar a las palomas estaba a 10 minutos a pie de mi casa. Compré una baguette en el camino en la misma panadería de enfrente y me dirigí allí. El banco en el que solía sentarme estaba libre, como si me estuviera esperando. Me senté, rompiendo el pan en pedazos para los pájaros, y pensé en lo rápido que se desmoronan las ilusiones. Hace solo una semana, estaba seguro de que estaba tomando la decisión correcta al dar mis ahorros a mi hijo. Había esperado que este gesto nos acercara, que Valeria finalmente me viera no solo como un anciano molesto, sino como un hombre digno de respeto. Qué equivocado estaba. Las palomas se reunieron a mi alrededor, recogiendo ansiosamente las migajas. Su simple enfoque en la comida parecía envidiable ahora. Sin emociones complejas, sin traiciones, solo necesidades básicas e instintos. Las envidio, chicas, murmuré, dejando caer las últimas migajas. La vida es mucho más fácil cuando no tratas de entender a las personas. Llegué al restaurante exactamente a la hora acordada. Roberto ya me estaba esperando en nuestra mesa habitual en la esquina, con una copa de vino tinto. «Te ves fatal», dijo, en lugar de saludarme cuando me senté frente a él. «Hola a ti también», respondí, tratando de sonreír. El camarero trajo el menú, pero ni siquiera lo miramos. Desarrollamos nuestros propios rituales a lo largo de los años. Roberto siempre pedía lasaña. Yo pedía espaguetis a la carbonara. Entonces, comenzó Roberto cuando el camarero se alejó. «¿Qué pasó en la fiesta?».
Suspiré y comencé a relatar cómo Valeria realmente se había atribuido el mérito de comprar la casa, sobre la tensión que se había estado acumulando toda la noche, y finalmente sobre la escena final en la cocina. Roberto escuchó sin interrumpir, solo ocasionalmente frunciendo el ceño o negando con la cabeza. «Te lo advertí», dijo cuando terminé. «Esa mujer nunca te apreció. Ella solo te veía como una billetera con piernas». «No se trata de ella», respondí. «Se trata de Carlos». No me defendió Roberto. Simplemente se quedó allí en silencio mientras ella decía todas esas cosas. Roberto negó con la cabeza. «Tu hijo siempre ha sido un debilucho, Antonio. Siento decir esto, pero sabes que es verdad. Dejó que esa mujer tuviera el control total sobre su vida. Quise objetar, defender a Carlos, pero las palabras se me atascaron en la garganta, porque Roberto tenía razón. Mi hijo siempre ha sido suave, complaciente, evitaba el conflicto. Estas eran cualidades que una vez consideré virtudes: cortesía, sensibilidad, saber escuchar. Pero con el tiempo, se han convertido en una debilidad, una incapacidad para defenderse a sí mismo y a los que ama. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Roberto interrumpiendo mis pensamientos. «¿Qué puedo hacer?». Me encogí de hombros. La casa es de ellos, el dinero se gastó, todo lo que queda es seguir adelante. Roberto me miró con atención, luego se inclinó más cerca. «Hay algo que debes saber», dijo en voz baja. «Me enteré por Javier, que trabaja en el mismo banco donde Valeria obtuvo el préstamo». «¿Un préstamo?», pregunté sorprendido. «¿Por qué necesitaría un préstamo?». «Les di dinero más que suficiente para establecerse». Roberto sonrió, y aparentemente no lo suficiente para su apetito. Javier dijo que había pedido prestada una suma sustancial contra la casa, supuestamente para renovar la cocina e instalar una piscina. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La casa que había comprado para darles un futuro estable ahora era garantía de un préstamo que tal vez no pudieran pagar. Pero ¿cómo pudo el banco dar un préstamo tan rápido? Quiero decir, acaban de mudarse. Roberto extendió las manos. «La casa está totalmente pagada, sin gravámenes. Además, Valeria trabaja en bienes raíces. Probablemente conoce a las personas adecuadas. Y Carlos trabaja para la oficina de impuestos, un funcionario estable. Son prestatarios perfectos para el banco». Negué con la cabeza tratando de dar sentido a lo que había escuchado. «¿En qué está gastando este dinero?». Según Javier, ya había ordenado una remodelación completa de la cocina a algún diseñador elegante, muebles nuevos para toda la casa. Y sí, una piscina estaba en los planes. Además, había pedido un coche nuevo. No para Carlos, para ella misma. Miré a Roberto sin creer lo que oía. Sabía que a Valeria le gustaba el lujo, pero algo tan imprudente. ¿Sabe Carlos sobre esto? Roberto se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Javier dijo que Carlos firmó todos los papeles, pero no parecía muy seguro, como si no entendiera completamente lo que estaba firmando. Era tan típico de mi hijo firmar cualquier cosa para evitar discutir con su esposa. Pero esta vez, el precio de su debilidad podría haber sido demasiado alto. «Roberto», dije lentamente, recordando los detalles del trato. «Cuando compré la casa, ¿preparaste los documentos como te pedí?». Mi amigo sonrió, y había algo depredador en su sonrisa. «Por supuesto que lo hice. Todo es exactamente como dijiste. La casa les pertenece completamente, pero con una pequeña condición que me pediste no mencionar cuando firmaste». Asentí, sintiéndome extrañamente tranquilo. A veces, la desconfianza y la previsión son cualidades útiles. ¿Y cuándo entra en vigor esa cláusula? «Ya lo ha hecho», respondió Roberto. «En el momento en que sacaron un préstamo contra la casa sin tu consentimiento por escrito. Eso activó automáticamente la cláusula de protección en el contrato». Me recosté en mi silla, tratando de comprender la situación. Cuando le pedí a Roberto que pusiera esa cláusula en el contrato, no pensé que alguna vez sería necesaria. Era solo un seguro, un reaseguro incluso, contra un escenario que parecía poco probable. Pero aquí estamos.
¿Lo saben ya? Roberto negó con la cabeza. No lo creo. El banco no ha tenido tiempo de recibir un aviso de incumplimiento de contrato todavía, pero es cuestión de días, tal vez incluso horas. Terminamos nuestro almuerzo en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Pensé en mi hijo, en cómo reaccionaría cuando supiera la verdad. ¿Me culparía? ¿O finalmente se daría cuenta de en qué se había convertido su matrimonio con Valeria? Los siguientes días pasaron en un extraño estado de suspenso. Esperé una llamada de Carlos, pero el teléfono estaba en silencio. Quizás no habían recibido el aviso del banco todavía, o Carlos dudaba en llamarme después de lo que había sucedido en la fiesta. Traté de volver a mi rutina habitual. Paseos por el parque, leer libros, conversaciones casuales con vecinos. Pero mis pensamientos seguían volviendo a la casa en la calle Alameda y lo que estaba sucediendo allí ahora. En el quinto día después de la fiesta, cuando comenzaba a pensar que tal vez Roberto estaba equivocado y el contrato no se había roto, mi teléfono finalmente sonó. Era Carlos. «Papá». Su voz sonaba tensa, casi en pánico. «Necesitamos hablar. Ahora». «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Nosotros», tartamudeó, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. «Nos están desalojando de nuestra casa. El banco envió un aviso, algo sobre incumplimiento de contrato, que no teníamos derecho a sacar un préstamo contra la casa sin tu consentimiento. Pero eso es imposible, porque la casa es nuestra. Somos los dueños». Respiré hondo, recogiendo mis pensamientos. «Carlos, ¿leíste la escritura cuando la firmaste?». «Bueno, no todo», admitió avergonzado. «Era tan larga, y dijiste que estaba bien, que la casa era toda nuestra». «Y eso es cierto», confirmé. «La casa es suya, pero con una condición. No pueden usarla como garantía sin mi consentimiento por escrito durante 10 años después de comprarla». Hubo silencio al otro lado de la línea. Casi podía ver a Carlos tratando de dar sentido a la información, tal vez recordando si realmente había firmado esa condición. Pero, ¿por qué? Finalmente logró decir. «¿Por qué incluirías tal condición y no nos lo dirías?». «Por protección», respondí simplemente. «Para que no perdieran la casa debido a decisiones financieras imprudentes». «No confiabas en nosotros», dijo con resentimiento en su voz. «Fingiste darnos la casa, pero en realidad mantuviste el control. No era en ustedes en quienes no confiaba». «Eran las circunstancias», respondí. «Y como resultó, por una buena razón». «¿Cuántos préstamos han sacado hasta ahora, Carlos?». «¿Para qué?». Hubo silencio de nuevo, luego un suspiro pesado. «Valeria quería una cocina nueva, muebles nuevos y un coche. Dijo que necesitábamos un coche para igualar nuestro nuevo estatus». Negué con la cabeza aunque él no pudiera verlo. «Y simplemente firmaste todos los papeles sin leerlos». Ella dijo que había pensado en todo, que podíamos manejar fácilmente los pagos. «Carlos», lo interrumpí. «Eres un hombre adulto. Trabajas para la oficina de impuestos, por el amor de Dios. Deberías haber sabido lo que estabas firmando». Él guardó silencio, y pude sentir su vergüenza incluso a través del teléfono. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente en voz baja. «El banco nos dio 30 días para mudarnos si no pagamos el préstamo en su totalidad. Y no tenemos esa clase de dinero». Valeria ya había gastado la mayor parte en pedidos de muebles y servicios de diseño. Cerré los ojos, imaginando a Valeria tirando el dinero, segura de su impunidad. Cuán enojada debe estar ahora, sabiendo que sus planes se estaban arruinando. «Papá, ayúdanos, por favor». La voz de Carlos sonaba casi como cuando era niño y me pedía que revisara si había monstruos debajo de la cama. «No podemos hacer esto sin ti». Una parte de mí quería decir que no, dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero la otra parte, la parte que siempre había protegido a mi hijo sin importar qué, no podía hacer eso. «Ven a mi casa», dije después de una pausa. «Solo. Necesitamos hablar en persona». «¿Y Valeria?». «Solo tú, Carlos», repetí firmemente.
Esta es una conversación entre padre e hijo. Él estuvo de acuerdo, aunque pude escuchar la incertidumbre en su voz. Valeria no estaría feliz de que viniera a verme solo, especialmente ahora que se había enterado de mi traición. Acordamos que llegaría en 1 hora. Después de la llamada, me senté en un sillón junto a la ventana, mirando la calle de abajo. La gente se apresuraba a sus asuntos, inconsciente de los dramas que se desarrollaban a su alrededor. ¿Cuántas otras familias esconden las mismas historias de traición y decepción detrás de las fachadas de sus hogares? Pensé en lo que le diría a Carlos cuando llegara. Una parte de mí quería darle una lección, hacerle darse cuenta de cuánto dolía ser usado y rechazado. Pero la otra parte, probablemente la mejor parte, solo quería que mi hijo fuera feliz y estuviera protegido de su propia debilidad. El timbre sonó exactamente 1 hora después. Carlos siempre había sido puntual, una de las pocas cualidades que había heredado de mí. Abrí la puerta y vi a mi hijo, pálido, con círculos debajo de los ojos, vistiendo una camisa arrugada. Parecía que no había dormido en varias noches. «Papá», dijo, y su voz tembló. Di un paso atrás en silencio, dejándolo entrar en el apartamento. Carlos se dirigió a la sala de estar y se sentó en el sofá, encorvado y mirando al suelo. Me senté frente a él en mi sillón favorito. «Cuéntame la historia», dije. «Todo, desde el principio». Y comenzó a hablar sobre cómo Valeria había estado encantada con la casa, cómo había comenzado inmediatamente a planificar los cambios, sobre cómo contactó a un diseñador de interiores que conocía del trabajo y ordenó una remodelación completa de la cocina, sobre cómo eligió muebles nuevos sin mirar los precios, sobre el coche nuevo que ya había ordenado, un todoterreno de lujo que valía el salario anual de Carlos. Le dije que teníamos que tener cuidado con el dinero, dijo sin levantar la vista, pero ella dijo que necesitábamos igualar el nuevo estatus, que nuestros vecinos esperaban cierto nivel. «¿Y aceptaste sacar un préstamo?» Él asintió, todavía sin mirarme. Ella dijo que es una práctica común, que todos lo hacen, usar la propiedad como garantía para mejorar la calidad de vida. «¿Y firmaste sin leer los términos?» Otro asentimiento, aún más avergonzado. «Y luego llegó el aviso del banco», continuó. «Dijeron que el préstamo fue cancelado porque habíamos violado los términos del acuerdo de compra y que debíamos devolver inmediatamente todos los fondos que ya habíamos logrado obtener y gastar, o de lo contrario. De lo contrario, la casa será subastada para pagar la deuda». Su voz era apenas audible. «Tenemos 30 días. Miré a mi hijo, tan patético y roto ahora, y sentí una extraña mezcla de lástima e ira. Lástima por él por permitir que lo acorralaran, e ira conmigo mismo por no haber fomentado su fuerza de carácter. «¿Qué dijo Valeria cuando se enteró de la condición en el contrato?», pregunté, aunque ya había imaginado la respuesta. Carlos me miró, y había tanto dolor en sus ojos que mi corazón se hundió. Dijo que lo tenías todo planeado desde el principio, que nunca nos ibas a dar la casa de verdad, que querías controlarnos, manipularnos. Hizo una pausa. «Está furiosa, papá. Nunca la había visto así». Asentí. Por supuesto, Valeria vio la situación no como su culpa, sino como mi malicia. Era más fácil que admitir mi propia codicia e imprudencia. «¿Qué piensas tú, Carlos?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «¿Crees que yo planeé todo esto también?». Él miró hacia otro lado, pero luego me miró de nuevo, como si hubiera recuperado la compostura. «No sé qué pensar, papá. Solo sé que estamos en problemas, y tú eres el único que puede ayudarnos». Suspiré. Siempre es lo mismo. Incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, él esperaba que yo arreglara todo, como lo he hecho toda su vida. «¿Entonces qué sugieres?», pregunté. «¿Que te dé el dinero para pagar el préstamo? ¿Que financie los caprichos de Valeria de nuevo?». «¿No?», negó con la cabeza. «Sé que está mal. Yo solo no sé qué hacer, papá. No puedo perder la casa. Valeria no lo sobreviviría». «¿Y tú, Carlos?», pregunté en voz baja. «¿Sobrevivirás tú a esto?».
Me miró sorprendido, como si la pregunta nunca se le hubiera ocurrido. Sí, no lo sé, respondió honestamente. Estoy tan acostumbrado a hacer lo que Valeria quiere. ¿Qué quieres tú? Carlos guardó silencio, y había algo nuevo en sus ojos. Un destello de realización, tal vez incluso despertar. Quiero que las cosas sean simples de nuevo, dijo por fin. Estaba cansado de la tensión constante, de tener que conformarme con las expectativas de Valeria, de tener miedo de hacer algo mal. Miré a mi hijo y vi en él no solo la debilidad que tanto desprecio, sino también el dolor que una vez había sentido yo mismo. El dolor de un hombre que vive una vida que no es la suya. Carlos, comencé lentamente. Te ayudaré con la casa, pero con una condición. Él levantó la vista, la esperanza brillando en sus ojos. Cualquier cosa, papá. Tienes que decidir por ti mismo sin la influencia de Valeria. Piensa en lo que realmente quieres. Y si no es la casa o la vida que ella está planeando, encuentra la fuerza para decirlo. Carlos me miró, y pude ver miedo y algo parecido a la determinación luchando en sus ojos. No sé si puedo, susurró. Puedes, dije firmemente. Eres mi hijo. Tienes más fuerza en ti de la que te das cuenta. Él asintió en silencio, y luego sonó su teléfono. El nombre de Valeria apareció en la pantalla. Carlos miró el teléfono, luego a mí, y por primera vez, lo vi tomar una decisión por sí mismo. La llamaré más tarde, dijo rechazando la llamada. Deberíamos terminar nuestra conversación primero. Sonreí, sintiéndome extrañamente aliviado. Tal vez no todo estaba perdido todavía. Tal vez Carlos saldría de esta situación no roto, sino más fuerte de lo que era. Después de que Carlos se fue, me senté junto a la ventana durante mucho tiempo, reflexionando sobre nuestra conversación. Una extraña sensación de ligereza me llenó, como si la pesadez que había estado cargando durante décadas finalmente hubiera comenzado a disminuir. Ya no me sentía responsable de la felicidad de mi hijo y su esposa. Por primera vez en mucho tiempo, pensé solo en mí, mis deseos, mi futuro. Saqué del cajón de mi escritorio una vieja caja donde guardaba las escrituras de la casa. Debajo de la escritura había otro documento, el que no le había dicho a Carlos durante nuestra conversación, uno que cambiaría la situación por completo. Por la mañana, llamé a Roberto y le pedí que viniera. Necesitaba un testigo y apoyo legal para lo que estaba a punto de hacer. Roberto llegó rápidamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Estás seguro?, preguntó, revisando los documentos que le mostré. Es un paso radical, Antonio. Estoy tan seguro como nunca lo he estado, respondí. Necesitan saber la verdad. Roberto asintió y marcó un número. Señor y señora García, soy Roberto Donovan, abogado. Necesito verlos hoy sobre su casa. Sí, es urgente. Hizo una cita en su oficina para las 2 de la tarde. Me sentí extrañamente tranquilo, casi en paz. La decisión había sido tomada y era la correcta. Llegamos a la oficina de Roberto temprano. Me senté en una cómoda silla de cuero y me preparé para esperar. Exactamente a las 2 en punto. La puerta se abrió y Carlos y Valeria entraron. Mi hijo parecía agotado con círculos debajo de los ojos, como si no hubiera dormido en varias noches. Valeria, por otro lado, estaba impecablemente vestida y maquillada, pero su rostro estaba tenso y sus ojos lanzaban rayos. ¿Qué significa todo esto?, preguntó de inmediato sin siquiera saludar. ¿Por qué tenemos que reunirnos aquí y no en nuestra casa? Porque ya no es su casa, respondió Roberto con calma, señalando las sillas frente a su escritorio. Por favor, tomen asiento y les explicaré todo. Valeria permaneció de pie, pero Carlos se hundió pesadamente en la silla, mirándome con una pregunta muda en sus ojos. Le asentí, tratando de transmitir una confianza que realmente no sentía. Como su abogado ya les ha explicado, comenzó Roberto dirigiéndose a ambos. Ustedes violaron los términos del acuerdo de compra.
al sacar un préstamo contra la casa sin el consentimiento por escrito del señor Antonio García. Eso activó una cláusula de protección en el contrato. Ya sabemos eso, interrumpió Valeria impacientemente. Estamos aquí para discutir cómo resolver este problema. Obviamente, necesitamos el consentimiento de Antonio retroactivamente y todo estará bien. Roberto negó con la cabeza. Me temo que no es tan simple, señora García. Verá, violar esta condición no solo invalida su préstamo, invalida su título de la casa por completo. Hubo silencio en la habitación. Valeria se congeló, su rostro perdiendo lentamente el color. Carlos simplemente miraba a Roberto como si no supiera lo que estaba diciendo. Es imposible, dijo Valeria por fin. Somos los dueños de la casa. Tenemos las escrituras. Documentos que firmaron sin leer, dijo Roberto suavemente. Permítanme citar la cláusula clave. En caso de que esta propiedad se utilice como garantía para un préstamo sin el consentimiento por escrito de Antonio García, el título revertirá inmediata e incondicionalmente al mencionado Antonio García con plena autoridad para disponer de la propiedad como mejor le parezca. Eso es ilegal, exclamó Valeria, su voz temblando de rabia. Nadie puede poner tal cláusula en un contrato. Es perfectamente legal, dijo Roberto con calma. Y ambos firmaron este documento reconociendo su legalidad. Aquí están las copias de sus firmas. Puso los papeles sobre la mesa. Carlos los tomó lentamente, mirando el texto. Luego miró las firmas al final, la suya y la de Valeria. De hecho, son nuestras firmas, dijo en voz baja. ¿Estás diciendo que simplemente no notaste esa cláusula? Valeria se volvió hacia él, su rostro contorsionado en una mueca de desprecio. ¿Cómo puedes ser tan incompetente? Tú también lo firmaste, Valeria, dije, entrando en la conversación por primera vez. Y si mal no recuerdo, realmente no leíste los documentos. Estabas demasiado ocupada planeando cómo ibas a gastar mi dinero. Ella se volvió hacia mí, con los ojos entrecerrados. Planeaste todo esto desde el principio, siseó, fingiendo darnos una casa pero en realidad poniendo una trampa, esperando que tropezáramos. Negué con la cabeza. No, Valeria, realmente quería darles una casa. Pero no confiaba en ustedes completamente, y como pueden ver, no fue en vano. Inmediatamente comenzaron a gastar dinero que no tenían, endeudándose para asegurar una casa que se suponía que les daría un futuro estable. No te atrevas a darme lecciones sobre finanzas, gritó ella. Has pasado toda tu vida ahorrando cada centavo, negándote todo. Eso no es vida. Tal vez, estuve de acuerdo. Pero esos ahorros me permitieron comprar la casa que tanto querías y la que tan rápidamente comenzaste a convertir en un agujero de deudas. Carlos, todavía estudiando los papeles, levantó la vista. ¿Qué va a pasar con la casa ahora, papá?, preguntó en voz baja. ¿La vas a recuperar? Miré a mi hijo, a su rostro pálido y demacrado, y sentí una punzada de arrepentimiento. No por lo que había hecho, sino por lo que él había tenido que soportar debido a su debilidad y su elección de una esposa inapropiada. No, Carlos, respondí suavemente. La vendí. ¿La vendiste?, repitió él. ¿A quién? A una pareja joven con 2 hijos, dije. Habían estado buscando una casa en un buen barrio durante mucho tiempo, pero no podían pagar el precio completo. Se las vendí con un gran descuento con la condición de que nunca la revendieran, sino que la pasaran a sus hijos. Valeria se rió, pero fue una risa amarga, casi histérica. ¡Qué historia tan conmovedora! Así que confías en extraños más que en tu propio hijo. No se trata de confianza, Valeria, respondí. Se trata de una lección que ambos necesitan aprender. No puedes construir tu felicidad con el dinero de otras personas y las expectativas de otras personas. Tienes que vivir dentro de tus posibilidades y apreciar lo que tienes. Y esto viene de un hombre que ha pasado su vida ahorrando dinero y negándose todo, replicó ella. ¿Cuál es el punto si terminas dándoselo a extraños? No regalé todo el dinero de la venta de la casa, respondí con una leve sonrisa. Me quedé con la mayor parte para mí,
¿Y sabes en qué voy a gastarlo, Valeria? Un viaje alrededor del mundo, el que Elena y yo siempre habíamos soñado, pero nunca pudimos permitirnos porque estaba demasiado ocupado asegurando el futuro de mi hijo. La expresión en el rostro de Valeria no tenía precio. Una mezcla de shock, incredulidad y, sorprendentemente, algo de extraño respeto. ¿Tú? ¿Viajando? Ella negó con la cabeza. No lo creo. ¿No lo crees? Saqué un sobre de mi bolsillo interior y saqué un boleto de crucero. Sale en 2 semanas, un viaje alrededor del mundo de 6 meses. Siempre he querido ver Venecia, Estambul, Tokio, Sydney, y ahora finalmente tengo la oportunidad. Carlos miró el boleto con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Era shock por mi decisión? ¿Envidia? ¿O tal vez comprensión? ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó finalmente. ¿A dónde vamos? Tienen 30 días antes de ser desalojados, respondió Roberto en mi lugar. Es tiempo suficiente para encontrar un nuevo lugar para vivir. ¿Con qué dinero?, exclamó Valeria. Gastamos casi todo lo que teníamos en la casa y ahora todo se ha ido. No todo, dije. Pueden quedarse con los muebles, los electrodomésticos, las cosas, pero la casa en sí ya no es suya. Valeria parecía que iba a decir algo, pero luego simplemente se hundió en la silla junto a Carlos, repentinamente drenada de toda su energía. He preparado un documento más, continuó Roberto, sacando nuevos papeles de la carpeta. Es un acuerdo para rescindir la venta y reconocer al nuevo propietario. Ambos necesitan firmarlo. Carlos tomó el bolígrafo que Roberto le entregó y firmó el documento sin dudarlo. Valeria lo miró con furia mal disimulada. «Ni siquiera lo leíste», siseó. «¿Qué diferencia hace?», respondió Carlos cansado. «Perdimos de todos modos». Ella le arrebató el bolígrafo y firmó el documento con tanta fuerza que casi rompió el papel. «Espero que te atragantes con tu viaje, Antonio», dijo poniéndose de pie. «Vamos, Carlos, tenemos que empezar a empacar». Pero Carlos no se movió de su asiento. «Vete sin mí», dijo en voz baja. «Necesito hablar con mi padre a solas». Valeria le lanzó una mirada despectiva. «Como quieras», dijo y salió de la oficina cerrando la puerta con fuerza. Roberto se disculpó con tacto y salió, dejándonos a mí y a mi hijo solos. Nos sentamos en silencio por un rato. «¿Realmente vas a dar un viaje alrededor del mundo?», preguntó Carlos finalmente. Asentí. Siempre he querido ver el mundo. Simplemente nunca pensé que tendría la oportunidad. ¿Y qué hay de mí?». Había un resentimiento infantil en su voz que me sorprendió. «¿Simplemente te vas a ir y me vas a dejar lidiar con todo esto?». Lo miré con atención. «Carlos, tienes 42 años. Eres un hombre adulto. Es hora de que empieces a lidiar con tus propios problemas». «Pero perdimos la casa», argumentó. «Tenemos deudas enormes. Valeria está furiosa, no sé qué hacer». «¿Qué quieres tú, Carlos?», pregunté, recordando nuestra conversación anterior. «¿Quieres salvar este matrimonio, esta vida?». Bajó la mirada y vi sus hombros caer. «No lo sé», respondió honestamente. «Todo es tan confuso». Suspiré. A pesar de todo lo que había sucedido, él seguía siendo mi hijo, y lo amaba. «Escucha», dije, sacando otro sobre de mi bolsillo. «Dejé algo de dinero de la venta de la casa. No mucho, pero suficiente para alquilar un apartamento y vivir unos meses hasta que te recuperes». Le tendí el sobre, pero él no lo tomó. «¿Por qué haces esto?», preguntó, mirando el sobre. «¿Después de todo lo que te hemos hecho?». «Porque eres mi hijo», respondí simplemente. «Y porque creo que esta lección te ayudará a volverte más fuerte». Tomó el sobre lentamente, pero no lo abrió. «No sé si puedo cambiar», susurró. «He pasado toda mi vida dejando que otros tomen decisiones por mí. Primero tú, luego Valeria. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tu propia vida, Carlos», dije suavemente.
Créeme, lo sé. Tengo 80 años, y apenas ahora estoy empezando a hacer lo que siempre he soñado hacer. Me miró, y vi algo nuevo en sus ojos. Un destello de determinación, tal vez. Gracias, papá, dijo poniéndose de pie y guardando el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. Trataré de no defraudarte esta vez. No se trata de no defraudarme a mí, negué con la cabeza. Se trata de no defraudarte a ti mismo. Salimos juntos de la oficina de Roberto. Afuera, Carlos me abrazó torpemente, el primer gesto sincero que me había dado en mucho tiempo. Escríbeme desde tu viaje, pidió. Quiero saber cómo estás. Lo haré, prometí, aunque no estaba seguro de mantener esa promesa. A veces, la mejor manera de ayudar a una persona a crecer más fuerte es dejarla ir por completo. Nos despedimos, y vi a Carlos alejarse por la calle. Sus hombros ya no parecían tan caídos. Tal vez perder su hogar sería el comienzo de una vida nueva y más auténtica para él. Al menos eso esperaba. Las siguientes 2 semanas pasaron volando en preparación para el viaje. Nunca había viajado fuera del país antes, y tenía mucho que hacer. Obtener un pasaporte, comprar la ropa adecuada, decidir qué llevar conmigo y qué dejar atrás. No había sabido nada de Carlos ni había intentado contactarlo. Este era su tiempo para ordenar su vida, y mi interferencia solo estorbaría. Me enteré por Roberto que Carlos y Valeria habían alquilado un pequeño apartamento en otra parte de la ciudad. Valeria se había visto obligada a vender la mayoría de sus muebles nuevos y otras compras para pagar sus deudas. Carlos, según Roberto, se volvió más decidido. Comenzó a decir lo que pensaba y no permitió a su esposa el control total sobre sus finanzas. Incluso consiguió un trabajo de medio tiempo los fines de semana. Me dijo Roberto durante nuestra última reunión antes de irme. Hace asesoría fiscal para la gente. Dijo que siempre había querido probar la práctica privada, pero Valeria pensaba que estaba por debajo de su dignidad. Sonreí, imaginando a Carlos finalmente haciendo lo que quiere, no su esposa. Tal vez no había desperdiciado todo ese dinero después de todo. El día de la partida, me levanté temprano. Mi equipaje estaba empacado, 2 maletas, no más. Nunca había sido fanático del exceso, e incluso ahora, pudiendo permitirme más, prefería viajar ligero. Caminé por mi apartamento una última vez, despidiéndome de cada rincón, de todo lo que me recordaba a Elena. Decidí no vender el apartamento. Estaría esperándome cuando regresara, si regresaba. El taxi debía llegar a las 8 de la mañana para llevarme al puerto. A las 7:50, sonó el timbre. Abrí, esperando ver al taxista, pero Carlos estaba en el umbral. «Papá», dijo cambiando el peso de un pie a otro. «Pensé que podría llevarte al puerto». Lo miré fijamente, sorprendido y conmovido por el gesto. «Por supuesto», dije al fin. «Me encantaría». Me ayudó con mis maletas y bajamos a su coche. No el nuevo todoterreno que Valeria quería, sino su viejo pero confiable sedán. «¿Cómo están tú y Valeria?», pregunté mientras entrábamos en la carretera. Carlos se encogió de hombros. «Es difícil. Ella todavía está enojada contigo. También está enojada conmigo. Pero nos las arreglamos. Encontré un trabajo extra y eso ayuda con el dinero». «¿Y tu matrimonio?», pregunté con cautela. Guardó silencio durante mucho tiempo, mirando la carretera. «No lo sé, papá», dijo al fin. «Estoy empezando a darme cuenta de que tal vez nunca fuimos el uno para el otro. Ella quería estatus, riqueza, reconocimiento, y yo solo quería una vida tranquila, tal vez». Asentí, sin tratar de ofrecer consejo. Carlos tenía que decidir por sí mismo qué hacer con su matrimonio. «¿Estás listo para viajar?», cambió de tema. «¿No tienes miedo?». Sonreí, un poco asustado, pero en el buen sentido. «Esto va a ser una aventura, Carlos. Algo que siempre he soñado, pero nunca me atrevía a hacer». «Me alegro por ti, papá», dijo, y sentí que realmente lo decía en serio. «Te lo mereces». Llegamos al puerto 1 hora antes de zarpar. El crucero se alzaba sobre nosotros como una pequeña ciudad. Enorme, brillante,
lleno de la promesa de nuevos horizontes. Carlos me ayudó a registrarme y caminar hasta la pasarela. Allí nos detuvimos para despedirnos. «Escríbeme», dijo abrazándome torpemente, «y envíame fotos. Quiero ver todos los lugares que visitarás». «Lo haré», prometí, esta vez sinceramente. «¿Y tú escribe también? Quiero saber cómo te va». Él asintió, y vi lágrimas en sus ojos. Extrañamente, mis ojos estaban secos. No era tristeza lo que sentía, sino una liberación, como si el gran peso que había estado cargando toda mi vida finalmente hubiera sido levantado de mis hombros. «Adiós, hijo», dije, girándome hacia la pasarela. «Cuídate». «Adiós, papá», respondió. «Y gracias por todo». Abordé el transatlántico sin mirar atrás. Había un mundo nuevo por delante, nuevos horizontes, una nueva vida, una vida donde finalmente era libre de expectativas, obligaciones, sacrificios, una vida que me pertenecía solo a mí. De pie en la cubierta, vi la orilla alejarse lentamente. En algún lugar de allá afuera, en la ciudad, mi hijo estaba comenzando su nueva vida, aprendiendo a pararse sobre sus propios pies, a tomar sus propias decisiones. Y yo estaba comenzando mi viaje, no solo alrededor del mundo, sino hacia mí mismo. Sonreí, sintiendo la fresca brisa marina jugando en mi cabello. A mis 80 años, mi vida no estaba terminando, apenas estaba comenzando.